Pues, vale, muchísimas gracias. Pues otra vez, buenos días a todas y todas y bienvenidas a este encuentro que se titula Empresas, Trata y Derechos Humanos, una vinculación necesaria. En primer lugar, quiero agradecer a todas las personas asistentes. Se han inscrito unas 130 personas, con lo cual nos alegra mucho, la verdad. También agradecer a las ponentes que podemos contar hoy con brillantes expertas que nos van seguramente a abrir perspectivas interesantes, ¿no? En el ámbito, en el tema, ¿no? que nos ocupa hoy. Este encuentro lo estamos organizando en el marco del proyecto Novicom, que es un proyecto de sensibilización sobre trata de seres humanos, que está financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y cofinanciado por el Fondo Europeo de Asilo, Migración e Integración. El proyecto Novicom lo llevamos implementando en Axem desde el año 2014, o sea, llevamos ya muchísimos años, la verdad. A ver, os quería brevemente, yo soy Teresa de Gasperis, que no me he presentado, soy Teresa de Gasperis, soy la responsable de este proyecto, trabajo en Axem, y están también aquí mis compañeras María, Ana y Fanny, y les quiero agradecer enormemente por todo su trabajo, su motivación y sus esfuerzos para llevar a cabo las actividades de este proyecto, que ahora brevemente os voy a mencionar, y también, ¿no? para organizar este encuentro. Y así que gracias. Ellas son las técnicas de Madrid, Vigo y Huelva, que es donde implementamos este proyecto. En Axem empezamos a trabajar el tema de trata ya alrededor del año 2006, cuando junto a otras entidades impulsamos la creación de la Red Española contra la Trata de Personas, que es una red de coordinación de ONGs. Hoy somos alrededor de unas 30. Y desde entonces el trabajo de Axem en el ámbito de la trata ha sido lo de intentar visibilizar todas las finalidades de la trata, más allá de la trata con fines de explotación sexual, y todas las personas que pueden ser víctimas de esta grave violación de los derechos humanos, o sea, además de las mujeres, también los niños, las niñas, los hombres y las personas transgénero. Y todo esto lo llevamos haciendo desde entonces a través de estudios, investigaciones, a través de campañas de sensibilización, a través de talleres, charlas, formaciones, o sea, actividades de capacitación a distintos actores y ámbitos. Si puedes apagar los micros, por favor, para evitar ecos. Gracias. Y también a través de detección, asistencia directa, etcétera. El proyecto Novicom, como os comentaba, es un proyecto de sensibilización que llevamos implementando desde 2014. Y en esos años tenemos un apartado de la web de Axem donde podéis ver todo lo que hemos ido, ¿no? Elaborando en esos años, también en el sentido de publicaciones, materiales de sensibilización, etcétera, todas las actividades. Lo que solemos realizar en el marco del proyecto Novicom son talleres de sensibilización a distintos ámbitos, desde el ámbito educativo, los profesionales, pero intentamos también llegar a, digamos, actores, ¿no? Un poco, como decir, no tradicionales, ¿no? En el ámbito de la trata de seres humanos. También solemos realizar dinámicas con personas migrantes para informarles, ¿no? sobre los riesgos de la trata de caer víctimas de trata de seres humanos. Solemos realizar como os he dicho, estudios de varios tipos. En estos años veréis que hemos realizado varios, por ejemplo, enfocados sobre el tema de la trata con fines de explotación laboral, sobre otras formas de trata, por ejemplo, más allá, digamos, de la trata con fines de explotación sexual, etcétera. Pues este año hemos decidido llevar a cabo diferentes actividades, digamos, en relación a las empresas o en el ámbito empresarial, realizando esta vinculación, que es un poco también el título de este encuentro, entre trata, derechos humanos y empresas. ¿Por qué decidimos, no, digamos, realizar estas acciones en este ámbito? A ver, en primer lugar, un poco en la línea de trabajo que os acabo de comentaros, que llevamos implementado en Axem desde hace muchísimos años. Además, porque distintos organismos
sobre todo a nivel europeo e internacional, por ejemplo, el GRETA, que es el grupo de expertos sobre trata del Consejo de Europa, en un informe que publicaron hace 4 años, ya resaltaba la importancia, instaban, perdón, a las autoridades españolas de impulsar el trabajo, sobre todo en el ámbito de la trata con fines de explotación laboral. También porque las últimas 2 estrategias de la Unión Europea, una de las prioridades que subrayan la importancia de abordar el tema de la demanda, de comprender y reducir la demanda de bienes y servicios que sean frutos de la trata y de la explotación, con lo cual eso hacen, las estrategias de la Unión Europea hacen mención, por ejemplo, a la importancia de las campañas de sensibilización dirigidas a los consumidores, usuarios de servicios, la responsabilidad social de las empresas, los códigos de conducta, la responsabilidad de las empresas en materia de derechos humanos y todas las iniciativas encaminadas a eliminar la trata de seres humanos en las cadenas de suministro de las empresas, ¿no? Y también el tema de y eso lo veremos después con nuestras ponentes, también la idea de una due diligence, o sea, de una debida diligencia de las empresas y su asunción de responsabilidad está en la agenda internacional europea desde hace muchos años. Por ejemplo, la anterior relatora de Naciones Unidas, María Gracia Giammarinaro, publicó un informe en el año 2020 donde eso instaba a los estados, miembros de las Naciones Unidas, de estudiar la posibilidad de imponer obligaciones a las empresas para garantizar que practiquen una contratación ética y que detecten, analicen y prevengan y mitiguen los riesgos de la trata que son derivados de las actividades empresariales. Pues, por todo ello, este año hemos pensado llevar a cabo en el marco del proyecto Novicom distintas acciones, ¿no?, con las empresas, justo con la finalidad eso de explorar, de visibilizar aquellas iniciativas y de recopilar, de impulsar, ¿no?, este trabajo, esta vinculación entre empresas, derechos humanos y trata, con la finalidad eso de prevenir y detectar la trata en el ámbito empresarial. Por ese motivo hemos organizado, por ejemplo, una sesión de sensibilización sobre el tema de la trata en julio con las empresas. Hemos también traducido una herramienta que bueno, luego María nos contará sobre ello, con lo cual no me voy a detener sobre ello, pero luego María nos contará de qué se trata esa herramienta para el uso por parte de las empresas. Estamos organizando este encuentro de hoy y estamos también finalizando un estudio justo sobre esta misma temática que publicaremos en breve. Y pues nada, yo creo que he dicho todo, con lo cual sin más no me quiero demorar para dar paso a nuestras ponentes y nada, otra vez agradecer el interés por parte de todos y todas y otra vez agradecer también a las ponentes. Así que nada, espero que el encuentro sea de interés para todos y todas y yo estoy segura que vamos a aprender muchísimo hoy. Así que nada, sin más, muchas gracias. Doy paso a mi compañera Ana porque va a moderar ella la segunda parte, vamos, esta jornada. Gracias. Bueno, buenos días a todas de nuevo. Yo soy Ana Romo, soy abogada y soy la técnica del proyecto que ha presentado Teresa, del proyecto Novicom aquí en Madrid, y soy quien va a realizar la moderación. Entonces, antes de dar paso a la ponente, explicaros que os acordéis de que tenéis la posibilidad de ir enviando preguntas a través del chat, ¿vale? Para que tras las intervenciones pues podamos abrir un espacio de preguntas, de reflexión y podamos plantear todas las cuestiones que os hayan surgido, ¿vale? Si podéis hacerlo mejor vía chat, las podemos ir recopilando y al final de las intervenciones abriremos el turno. Entonces, bueno, ya Teresa un poco ha situado el marco del proyecto. Desde ACCEM entendemos bueno, que las empresas son actores que conforman también la sociedad, ¿no? Y que las actividades que realizan, especialmente aquellas empresas más grandes, multinacionales, pues generan una serie de impactos a nivel socioeconómico, político, jurídico, cultural, que no son siempre positivos, que en ocasiones provocan graves perjuicios, que aumentan o agravan la desigualdad, vulneran los derechos humanos, y esta realidad se ha ido haciendo más evidente con los procesos de internalización de los mercados, la externalización de actividades. Entonces, la jornada de hoy versa un poco sobre qué ocurre, qué podemos hacer, qué herramientas existen, sobre todo a nivel legal, cuando una empresa viola determinados estándares o determinadas normas, qué mecanismos existen y qué podemos hacer, ¿no? Ya hay muchas entidades
entidades que llevan trabajando en esta línea mucho tiempo. La primera ponente que tenemos forma parte de una plataforma por las empresas responsables, ¿no? Que integran, ahora nos explicará las entidades que la integran. Y entonces desde ACCEN nos parece muy importante, en el marco de la lucha contra la trata en el que llevamos muchos años participando, pues también empezar a abordar esta coyuntura en la que varios países están aprobando normas, aunque todavía son muy recientes, pero ya tienen carácter vinculante. También en el ámbito de la Unión Europea, esa propuesta de directiva de due diligence, y en el ámbito de Naciones Unidas, pues las negociaciones que están retomando, ¿no? para el impulso de un tratado de carácter vinculante. Entonces, bueno, voy a presentar sin más dilación a Amaya Cero. Ella es responsable de Empresas y Derechos Humanos del Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa, es coordinadora, esperar que se me ha salido la presentación ahora, es coordinadora de la Plataforma por las Empresas Responsables, es ingeniera química de formación, ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en compañías multinacionales, ejerciendo un rol de investigación de mercados e insight de consumidor y siendo representante de distintos comités. Desde 2006, como activista, formaba parte del equipo de Empresas y Derechos Humanos de Amnistía Internacional, ha trabajado en proyectos como baterías éticas y ha sido responsable de la clínica jurídica que realiza el Instituto de Migraciones de Comillas, ¿no? Entonces estamos hablando de una persona que conoce de primera mano las distintas perspectivas, habla y entiende los distintos lenguajes necesarios para la construcción de una economía sostenible y respetuosas con los derechos humanos. Entonces, Amaya, te doy paso. Muchas gracias. ¿Se ve bien la presentación? Solo para chequear. Sí, perfecto. Pues nada, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias a los que estáis asistiendo, ¿no? Yo soy Amaya Cero, como ha dicho Ana, responsable de Empresas y Derechos Humanos del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa y coordinadora de la Plataforma por Empresas Responsables. El Observatorio de Responsabilidad Corporativa, para que entendáis un poquito de dónde vengo, pues es una organización sin ánimo de lucro que nace ya en 2004 pues para impulsar la correcta aplicación de la responsabilidad social en el mundo empresarial. Está formada por distintas organizaciones de la sociedad civil y es una... Perdón, pensé que no se oía. Y es una plataforma pues, para investigar la responsabilidad de las empresas, sensibilidad, también hacer un seguimiento de la implementación de políticas públicas. Por ejemplo, hace nada presentamos una guía de empresas y derechos humanos que está disponible, que es muy didáctica y muy clara. Y bueno, os la pondré luego en el chat por si alguno queréis acceder. Y también realizamos, por ejemplo, un análisis de las memorias de sostenibilidad de las empresas del IBEX 35, pues para ver en estos informes, ¿no?, que tienen que reportar sobre información no financiera, pues cómo están reportando temas relacionados con corrupción, con gobernanza, con derechos humanos, con medio ambiente, ¿no? Y por ejemplo, en el último estudio que hicimos, vimos que un 33% de las empresas del IBEX realiza un análisis de impacto de riesgos en derechos humanos, ¿no? Que esto es como un primer paso hacia la debida diligencia. Para nosotros, bueno, pues es un número todavía pequeño, ¿no? Hay muchas empresas pues, que de forma voluntaria no están realizando estos procesos. Obviamente hay muchas, y creo que luego vamos a ver también ejemplos de buenas prácticas, que están realizando procesos y están haciendo todo para que a lo largo de sus cadenas de valor se respeten los derechos humanos y el medio ambiente, pero desgraciadamente, como hemos visto con lo que nos ha contado Teresa y Ana, pues todavía se producen vulneraciones graves a lo largo de las cadenas de valor, muchas veces en países donde o la legislación es más laxa, a veces existe, pero el gobierno no tiene la posibilidad o no tiene los recursos para hacer que esta legislación, por ejemplo, se cumpla, ¿no? Y otro de los temas muy importantes y por los que nos hemos unido, que ahora os contaré en la plataforma, es porque las víctimas muchas veces se quedan sin acceso a la justicia y sobre todo sin reparación, ¿no? Y eso pues es un tema fundamental. Parece que no pasa, perdonad. Ahora, ¿quiénes estamos en la plataforma de empresas responsables? Pues somos 16 organizaciones de la sociedad civil y hay un sindicato que veis pues que somos organizaciones de procedencias muy distintas, ¿no? Hay de cooperación, hay de medio ambiente, hay de derechos humanos, es decir, organizaciones que a veces pues tenemos objetivos diferentes, perspectivas diferentes, pero nos hemos unido ya desde hace 2 años para trabajar conjuntamente en este tema que consideramos prioritario para todas.
precisamente por lo que he dicho antes, ¿no? Porque estas vulneraciones desgraciadamente se siguen produciendo y porque muchas de estas organizaciones han documentado casos o lo viven sobre el terreno con sus organizaciones, ¿no? Nosotros consideramos que esta demanda tiene que ir más allá de la sociedad civil y, por ejemplo, contamos también el apoyo de CEPES, que es la Confederación Empresarial Española de Economía Social, que representa aproximadamente un 10% del PIB y que da empleo pues, a unos 2 millones de personas en forma directa e indirecta, ¿no? Y también en nuestro trabajo pues hemos realizado también seminarios con empresas porque también queremos entender el punto de vista y que haya un diálogo entre los distintos actores al final que vamos a estar o que estamos implicados en este tipo de legislaciones, ¿no? ¿Cuál es nuestro objetivo? Pues que en España pues, se apruebe una ley que obligue a las empresas a actuar con la debida diligencia, es decir, que haya una ley de debida diligencia sobre empresas en materia de derechos, en materia de derechos humanos y, perdón, que voy a hacer más pequeñito en la visualización de los hablantes, en materia de derechos humanos, perdón, y de medio ambiente. Y esto, pues que ya sean empresas que operan españolas o que operan en España y a lo largo de toda su cadena de valor. ¿Por qué se habla tanto ahora de esta regulación en debida diligencia? ¿Cuáles son un poco los objetivos, ¿no? Pues hacia los ciudadanos es una protección, obviamente, de derechos humanos, un medio ambiente más sano, mayor confianza y transparencia, ¿no? Al final, cuando estamos realizando opciones de consumo, también queremos saber qué está pasando con esos productos y lo que he dicho anteriormente, un acceso a las víctimas a la justicia. Hacia las empresas, pues son marcos legales, da más confianza al consumidor, consigue tener una mayor conciencia de sus impactos, porque lo que hemos visto a veces es que hay empresas pues, que desconocen ciertos procesos, ¿no? O sea, también hay una necesidad de concienciar, es una gestión de riesgos, muchas veces permite un acceso a finanzas, como sabéis en el mundo financiero cada vez se tienen más en cuenta estos principios de ESG y pues también es un valor para los trabajadores, ¿no? Que muchos quieren trabajar en empresas pues, que sean respetuosas. ¿Qué es la debida diligencia? Este nombre tan horroroso, ¿no? que le pusieron porque venía del mundo financiero, pero que todos al principio pues cuesta un poco hacernos con él. Al final es un enfoque de prevención de riesgos. A veces nosotros decimos que una comparación fácil pues un poco como la prevención de riesgos laborales que todos conocemos, ¿no? Todo lo que hace una empresa para que cuando tú estés trabajando no te pase nada en el lugar de trabajo, ¿no? Entonces al final consta como de varios aspectos. El principio, pues la empresa tiene que declarar esa voluntad de respetar los derechos y el medio ambiente, es como una declaración dentro de la política de la empresa y que vaya a todos sus sistemas de gestión. Luego tiene que identificar y evaluar los impactos negativos a lo largo de toda su cadena de valor y sus relaciones comerciales, ¿no? Si hay impactos negativos, obviamente hay que detenerlos, hay que tener un plan para prevenirlos, los que se han identificado, y mitigarlos, y hay que hacer un seguimiento de la implementación de esos planes y un seguimiento de esa identificación de riesgos, porque el mundo es cambiante, como sabemos todos, y lo hemos visto, por ejemplo, con las compañías pues, que estaban a lo mejor en Ucrania o en Rusia, pues los riesgos no son los mismos según qué momento nos encontremos, ¿no? Entonces, este seguimiento no es un proceso que uno hace una vez y al cabo de 5 años revisa, ¿no? Hay que hacerlo de manera continua y una parte muy importante de este proceso de debida diligencia es esa transparencia, ¿no? Que las empresas tengan que publicar cuáles son sus planes, dónde están los impactos, cómo se están abordando esos impactos y fundamental, como he dicho antes, si ha habido impactos, pues que se reparen estos daños, ¿no? Y a lo largo de todo este proceso hay que contar al final con los titulares de derechos, es decir, hay que contar con las comunidades afectadas, hay que contar con los sindicatos, sociedad civil, con todo el mundo que pueda estar impactado. Cuando hablamos de legislación en debida diligencia, esto podríamos decir que es como un proceso de prevención, lo que acabo de decir, ¿no? Pero cuando estamos hablando de legislación, lo que queremos es que también vaya un poco más allá. Acabo de poner los cascos. No sé. Que vaya más allá, es decir, que haya una responsabilidad por incumplimiento, que haya una responsabilidad por daños y
que se garantice el acceso a la justicia a las víctimas, pues que a veces tienen muchas trabas, ¿no? A veces los plazos de prescripción, por ejemplo, son muy cortos, y pensar en un daño medioambiental, que el daño no surge en el momento, o a veces tienen que recabar pruebas y son procesos muy largos, ¿no? Esto solo por dar un pequeño ejemplo. Nosotros también, desde la plataforma de las empresas responsables en este tipo de legislación, consideramos fundamental que haya una autoridad pública independiente, pues, que pueda velar por el cumplimiento de estos planes, de esta debida diligencia, y bueno, pues que si no se cumplen, que pudiera imponer sanciones. Y el último punto muy importante también es que debería incluir la perspectiva de género, porque las mujeres, si pensáis por ejemplo en el sector textil, que están muy representadas en todas las cadenas de suministro, pues muchas veces sufren los impactos negativos de una manera diferente y con una proporción también diferente, ¿no? Y entonces muchas veces están en los últimos eslabones, en los eslabones más desprotegidos, y creemos que es necesario tener este enfoque en todo el proceso. ¿Dónde estamos actualmente en legislación, ¿no? Pues en febrero de 2022 la Comisión Europea presentó esta directiva de debida diligencia sobre las empresas en materia de sostenibilidad. Hubo una consulta pública donde participaron muchísimas organizaciones de la sociedad civil, organizaciones empresariales, empresas individuales, y en este momento el Parlamento está fijando su posición, y al mismo tiempo está el Consejo, que también está discutiendo, y después de esto va a haber unas negociaciones para su implementación, ¿no? Y una vez que se finalice el proceso, pues los Estados miembros tendrán lo que se llama transponer, pues que entre en los distintos sistemas legales. Ahora voy a hablar un poquito más de la directiva. Y al mismo tiempo, pues esta directiva está acompañada de todo un momentum regulatorio de leyes nacionales. La primera ley nacional que existe es la ley francesa del deber de vigilancia, que es del año 2017. La ley alemana, que se aprobó en 2021, entra en vigor ahora en 2023, a principios de 2023, y luego hay otras leyes como la noruega, aunque esta es más de transparencia, y luego en España, que lo vamos a ver un poquito más adelante, también tenemos un anteproyecto de ley sobre estos temas. Simplemente para daros una pincelada de algunos temas que recogen estas leyes, ¿no? La directiva, por ejemplo, aplicaría a compañías europeas de más de 500 trabajadores o 150 millones de facturación, y como veis en la francesa y en la alemana, pues son compañías bastante más grandes, ¿no? La alemana pues tiene como dos pasos, un primero que aplica a compañías de más de 3.000 trabajadores y otro que ya iría a 1.000 trabajadores. Lo que hay que tener en cuenta es que aunque esto se aplique a compañías muy grandes, muchas veces pues las pymes obviamente están dentro de la cadena de valor de estas empresas, entonces muchas veces va a tener también repercusiones sobre ellas, y por ejemplo la directiva europea pues hace un pequeño comentario de que habría que realizar acciones también de fomento y ayuda, por ejemplo, para las pymes, ¿no? ¿Cómo valoramos, la directiva europea desde la sociedad civil, ¿no? Pues hubo una declaración de más de 220 entidades de la sociedad civil a nivel europeo, porque se trabaja mucho en red. Entonces, para nosotros, que vaya a empresas tan grandes se deja fuera gran parte del tejido empresarial europeo, prácticamente la totalidad de las empresas, y consideramos pues que todas las empresas deberían estar incluidas, porque el daño que puede hacer una empresa no depende o no correlaciona necesariamente con su tamaño, pero eso sí, teniendo en cuenta lo que ya dicen los principios rectores de la ONU, que hay que tenerlo pues a una proporcionalidad, hay que tener un enfoque en riesgos, es decir, no todas las empresas van a tener que realizar exactamente las mismas o tener las mismas obligaciones o los mismos planes, ¿no? Creemos que no contempla estas limitaciones. ¿Está ahí? Es que nosotros estamos viendo el evento.
Perdón, no sé qué ha pasado, que se ha ido un momentito, el audio. Consideramos lo que decía, pues que tiene que contemplar esa disminución de las barreras de acceso a la justicia para las víctimas, que actualmente pues no se contempla. No se contempla, por ejemplo, que la carga de la prueba, que tenga que ser la víctima la que demuestre, por ejemplo, que una subcontrata está relacionada con una empresa matriz, ¿no? Esto, aunque podría parecer fácil, pero realmente los entramados industriales son muy complicados. Y entonces, pues nosotros consideramos que debería ser más bien la empresa, debería haber una inversión, por ejemplo, de la carga de la prueba. Como decía, que abarque toda la cadena de valor, pero de forma proporcionada y basada en el riesgo. Y dos temas también que no contempla, el tema sobre el cambio climático y los impactos de las empresas está tratado de manera muy ligera y todos sabemos que es un tema fundamental y en el que además muchísimas empresas ya están trabajando y, como decía anteriormente, incluir la perspectiva de género. ¿Dónde estamos en España? Pues en España este tipo de ley se incluyó en los programas electorales de los dos socios del gobierno y en distintos planes, como el Plan de Estrategia de Acción Exterior, y en enero de este año ya se incluyó en el Plan Anual Normativo. El título es un poquito largo de la ley, pero es una ley para la protección de los derechos humanos, la sostenibilidad y la debida diligencia en las actividades empresariales transnacionales, y hubo posteriormente pues una consulta pública. Una de las preguntas que nos hace casi todo el mundo es por qué una ley española cuando está en marcha una directiva, ¿no? Entonces hay un tema que es el tiempo, ¿no? La directiva actualmente está en negociación, las negociaciones suelen ser largas y después tiene que transponerse a España, ¿no? Entonces esto puede llevar una demora, siendo muy optimistas 3 años, 5 años los que no son ni optimistas ni pesimistas, y los pesimistas hablan a veces incluso de más años, ¿no? Entonces consideramos que es mucho tiempo porque se siguen perpetuando estas vulneraciones, ¿no? Y porque además consideramos que España podría liderar el proceso. Al final, la directiva está bebiendo mucho de lo que están diciendo los países que ya tienen implementadas estas leyes, como Francia y Alemania, y consideramos que una buena ley española podría también incidir en la directiva, mostrar este liderazgo, y que creemos que también sería positivo para las empresas, ¿no? Para que se fueran presentadas como líderes en estos aspectos. Y también hay temas empresariales, otros temas empresariales que hay que tener en cuenta es pues, que al final hay empresas que ya están realizando procesos de debida diligencia, hay empresas que ya están respetando todos los derechos humanos los derechos humanos y el medio ambiente a lo largo de su cadena de valor, y al final se encuentra en una desventaja competitiva frente a empresas que no lo están haciendo, ¿no? Y otra ventaja de tener una ley sería un poco como una ventaja comparativa. Todas las empresas españolas se irían preparando, irían actualizando procesos para el momento en el que llegara la directiva. El apoyo a la ley española pues va más allá de lo que es simplemente la plataforma por empresas responsables. Aquí he puesto un ejemplo de otras entidades que también lo apoyan. Y bueno, quería acabar un poco con qué dice el mundo empresarial, ¿no? O sea, el mundo empresarial lo que vemos es que no es ajeno tampoco a esta petición, ¿no? Por ejemplo, en 2021, en octubre, pues empresas e inversores del Reino Unido escribieron una carta abierta pidiendo al gobierno inglés este tipo de legislación, y veis pues que hay marcas como Tesco, Mars, Microsoft, etcétera. O en febrero de 2022, más de 100 empresas también exigían a la Unión Europea una ley rigurosa de debida diligencia, y veis también pues empresas como Danone, veis empresas como IKEA, es decir, que el mundo o parte del mundo empresarial también apoya esta legislación. Cuando lo apoya, cuando leemos estos statements que han hecho, cuando hablamos con compañías, ¿por qué lo apoyan? Pues como decía antes, para eliminar esta desventaja competitiva, ¿no? Porque hay empresas que ya lo están realizando y al final están compitiendo simplemente por precio con empresas que están rebajando estándares.
Aumentar la seguridad jurídica, asegurar la sostenibilidad de la empresa. Como he dicho antes, para muchas empresas el acceso a la financiación puede ser muy importante y entonces los inversores cada vez tienen más en cuenta estos criterios. Ayuda obviamente a prevenir riesgos, impactos negativos, en muchos casos también riesgos reputacionales, ¿no? Como hemos visto todos cuando hay algún impacto negativo de derechos humanos. Y esta es un poco la pincelada que os doy de dónde está la legislación y lo que nosotros apoyamos. Nosotros vamos a seguir trabajando para que la ley se apruebe en esta legislatura, porque bueno, consideramos que es necesario apoyar esta construcción, ¿no?, de una economía que realmente sea sostenible y respetuosa con los derechos humanos. Acabo aquí, si después tenéis preguntas, pues encantada de responderos. Muchísimas gracias, Amaya, bueno, en primer lugar, por aterrizarnos esos conceptos, que no siempre es fácil la aproximación a la debida diligencia y su relación con los derechos humanos, ¿no? También por hacerlo desde el imprescindible enfoque de género y luego por todo el trabajo de incidencia que estáis realizando y resaltando esa importancia en lograr mecanismos que articulen una respuesta no solo centrada en la prevención, como caracteriza la debida diligencia, pero también hablando de mecanismos de exigibilidad, ¿no?, de responsabilidad de las empresas, de garantizar el acceso a la justicia y de un sistema de sanciones y de reparación para las víctimas. Entonces, bueno, muchas gracias por tu intervención, ha sido muy interesante. Y ahora, para continuar, como sabéis, nuestro proyecto está centrado en sensibilizar y fomentar el conocimiento sobre la trata y sobre las formas de explotación. Entonces, consideramos muy importante empezar a hablar de qué hay y qué ocurre detrás de esas largas y complejas cadenas de suministro que nos ha contado Amaya, ¿no?, y su relación con las formas de explotación severa. Entonces, para ello hemos invitado a toda una experta, que es Tania García Sedano, que es doctora en Derecho Penal, con una tesis doctoral en Trata de Seres Humanos, es profesora en la Universidad Carlos III de Madrid y bueno, sin más le voy a dar paso para que pueda abordar el siguiente tema. No sé, Hola. listas. Hola, buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, agradeceros la iniciativa de crear un espacio de encuentro como este, ¿no?, tan importante en un momento como el que nos encontramos. Y bueno, quizá la primera pregunta que me gustaría dar respuesta es ¿por qué estamos fracasando? ¿Por qué estamos fracasando en el enfoque adoptado hasta la fecha? ¿Y por qué digo que estamos fracasando? Porque no hay ni un solo informe internacional ni nacional que nos diga que estamos mejorando o que estamos avanzando en lucha contra la trata de seres humanos. No voy a detenerme en la descripción de la conducta típica del delito de trata, porque entiendo que todos los que estamos aquí la conocemos. Sí que creo que el comienzo del fracaso se encuentra en el Protocolo de Palermo, que, como todos sabéis, es un protocolo anexo a la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional que aprobó la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 2000. ¿Y por qué creo esto? ¿Por qué me atrevo a sostenerlo? Bueno, la razón se ubica en que creo que en ese momento comienza el abordaje paranoico por parte de los legisladores internacionales del fenómeno de la trata de seres humanos. En primer lugar, porque es paranoico porque pretende garantizar determinados derechos o identificar o perseguir el crimen en función del espectro, ¿de acuerdo? En función de si estamos en Palermo, donde prima un enfoque criminocéntrico, o en el Convenio de Varsovia, que es el convenio del Consejo de Europa, donde se empieza a implementar una visión más victimocéntrica. Esto se pretende hacer sin entrar a cuestionar o de manera escindida con lo que tiene que ver con el tráfico ilícito de inmigrantes, que, por otro lado, si lo piensan ustedes, es el otro protocolo anejo a la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Si no cuestionamos y no ponemos el foco en los marcos estructurales de la trata y de los flujos migratorios de personas empobrecidas, es imposible que hagamos un adecuado abordaje de este fenómeno.
No voy a detenerme mucho en esto porque creo que no es el objeto, pero junto con el protocolo de Palermo, en el ámbito comunitario, todos conocen la directiva de 2011, pero de manera simétrica a lo que ocurre con el protocolo de Palermo y el protocolo sobre tráfico ilícito de inmigrantes, en el contexto de la Unión Europea tenemos la directiva 2011/36 sobre protección a víctimas de trata de seres humanos, especialmente mujeres y niñas, y la Directiva 2009/52, por la que se establecen normas mínimas sobre las sanciones a los empleadores de nacionales de terceros países en situación administrativa irregular. Directiva que, por otro lado, no ha sido adecuadamente implementada en nuestro ordenamiento jurídico, con lo que genera, bueno, no solo incumplimientos comunitarios, sino también determinadas incongruencias. Y en este sentido, ¿cuáles son las alternativas? Bueno, lo primero que deberíamos hacer es tipificar las finalidades de explotación, porque como sabemos todos, la trata es un proceso y este proceso no sanciona la manifiesta explotación posterior al proceso, sino que de conformidad con lo que establecen los instrumentos internacionales, Palermo, la Directiva, el Convenio del Consejo de Europa, la explotación es un delito ulterior que se sancionará a través de una relación concursal con el delito de trata de seres humanos. Pues bien, nuestro país a la fecha no tiene tipificados ni el delito de esclavitud, ni el delito de trabajo forzoso, ni el delito de reducción a servidumbre, ni siquiera y no es posible, perdón, no ni siquiera, y no es posible debido al principio de legalidad y de taxatividad penal, aplicar analógicamente otras conductas. Claro, la impunidad es demasiado clamorosa y desde esa perspectiva la opción desde la circular 5/2011 de la Fiscalía General del Estado, como todos ustedes saben, es sancionar estas conductas en una relación de concurso real entre un delito contra los derechos de los trabajadores, un delito de trato degradante del 173.1 en concurso con el delito de trata. La respuesta es, ¿esto es adecuado? Y la respuesta es que no. Pero creo que no debemos quedarnos aquí, sino que es necesario que más allá de la obligación de tipificación que dimanan, bueno, no solo de los instrumentos en materia de esclavitud, la Convención de 1926, el Convenio sobre Trabajo de 1930, la Convención sobre Prácticas Análogas a la Esclavitud de 1957 o el Protocolo de Trabajo Forzoso de 2014, sino que también tenemos que dar respuesta a las obligaciones que de conformidad o que como explicitación del principio de diligencia debida ha impuesto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En este sentido, las sentencias Siliadin contra Francia, Ranchev contra Chipre y Choudhury contra Grecia explicitan que la obligación de diligencia debida implica el establecimiento de un marco normativo adecuado, no solo para la identificación, sino también para la protección y para el acceso a la justicia de las víctimas de este tipo de delitos. Esto se hace efectivamente en aplicación del artículo 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. ¿Y qué ocurre en derecho comparado? No me voy a detener mucho porque ya ha hecho referencia a nuestra compañera anterior, pero sí que quisiera, junto con, con el señalamiento de la obligación de tipificar, señalar que sería adecuado que España, de conformidad con lo establecido en el ámbito internacional, ratificase determinados convenios internacionales, como es la Convención sobre los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familias o el Convenio sobre Trabajadores del Mar, ambos de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, creo que es importante adecuar el marco normativo al ámbito internacional y desde otra mirada adquirir compromisos internacionales para completar el marco normativo. Perdón, es que estoy leyendo el chat que no paran de saltarme y me he despistado. Para completar el marco normativo en el ámbito interno, ¿de acuerdo? Y
¿Qué más qué más cuestiones creo que son imprescindibles? Creo que es imprescindible, y en este sentido, más allá del borrador de directiva, porque todavía no es directiva, por aclarar este aspecto en relación con lo que señalaba la ponente anterior, creo que es necesario iniciativas y un liderazgo valiente. Por eso yo sí que creo que es imprescindible que España tenga una ley. Es imprescindible y urgente que España tenga una ley, con independencia de que si después se llegase a aprobar una directiva, cosa que no es nada sencilla, sobre todo con las nuevas presidencias, con las presidencias consecutivas que van avanzando en el Consejo Europeo, y creo que tenemos que pensar en que esta directiva se dilate en el tiempo y que las obligaciones de España no pueden perpetuarse sine die en el incumplimiento, ¿no? Por eso creo que, aparte de la ley, sería imprescindible adoptar unas medidas de conformidad con lo que establece ha señalado la propia presidenta de la Comisión Europea, unas medidas sobre prohibición de comercialización. Y en este sentido, la presidenta de la Comisión Europea, en su discurso sobre el Estado de la Unión en el año 2021, manifestaba de manera literal que a nadie le quepa ninguna duda, por beneficioso y necesario que sea hacer negocios y comerciar por todo el planeta, ello no puede ir en detrimento de la dignidad y la libertad humana. Mientras les hablo, hay 25 millones de personas obligadas a trabajar forzosamente o bajo esclavitud. Jamás aceptaremos que tengan que fabricar forzosamente productos destinados a distribuirse comercialmente en Europa. Razón por la que propondremos que en nuestro mercado se prohíba la comercialización de servicios. Es verdad que esta declaración fue de 2021, que ha transcurrido más de un año, pero en este momento, recientemente, hace un par de meses, la Comisión Europea sí que ha propuesto en un documento la prohibición de comercialización de productos fabricados bajo mano de obra sometida a trabajo forzoso en el mercado de la Unión Europea. Analizando esta propuesta, tenemos que desgranar los siguientes aspectos. En primer lugar, la propuesta abarcaría todos los productos, tanto los fabricados en la Unión Europea para el consumo interno, como las exportaciones y los productos importados. No podemos obviar que, conforme al último informe de la Organización Internacional del Trabajo de octubre de 2022, la mayor parte del trabajo forzoso se produce en las economías desarrolladas. Por tanto, no debemos desechar la presencia de este tipo de productos producidos en el contexto de la propia Unión Europea. Por otro lado, la propuesta otorga competencia a las autoridades nacionales para retirar del mercado de la Unión Europea a los productos que resulten fabricados de este modo, y se articula sobre la implementación por las autoridades nacionales de un enfoque que se base en el riesgo. Se establecerían dos fases: una fase preliminar en la que se analizan los riesgos de trabajo forzoso en función de diferentes fuentes de información que identifiquen o posibiliten la identificación de los riesgos, y sobre los productos respecto de los cuales existan sospechas de haber sido producidos por mano de obra sometida a esclavitud o a trabajo forzoso. Y en este sentido, las autoridades iniciarán las investigaciones, en las cuales pueden incluso solicitar información a las empresas, realizar controles e inspecciones, incluso fuera de países de la Unión. Si del resultado de la investigación se concluye que los productos se han fabricado en condiciones de trabajo o servicios forzosos, se ordenará la comercialización como exportación. Creo que esta perspectiva es muy interesante y representa un paso adelante en la materia de la lucha contra el trabajo forzoso, la esclavitud y la servidumbre como finalidades del delito de trata de seres humanos. ¿Por qué? Porque sabemos que lo que subyace tanto a la trata como a estas finalidades de explotación tan severas es precisamente el lucro. Si acotamos el lucro desde la perspectiva de la prohibición de comercialización y establecemos una cláusula similar a la establecida en el párrafo cuarto del artículo 301 referido al blanqueo de capitales, que posibilita perseguir el blanqueo de capitales de productos o de capitales que tengan su origen fuera del territorio de la Unión Europea, digamos que cerraríamos el círculo de protección o de protección a las víctimas, en el sentido de prohibir la comercialización y la circulación de estos productos
producidos bajo gravísimas violaciones de derechos humanos en el territorio de la Unión Europea. Por mi parte, no mucho más. Muchas gracias y bueno, espero haber sido de utilidad. Muchas gracias, Tania, por esa radiografía de los retos que tenemos por delante, especialmente en relación a la tipificación, ¿no? Y bueno, pues Tania se va a tener que marchar en breve. No sé si alguien quiere realizar alguna pregunta por el chat y de mientras, pues vamos a dar paso a la siguiente participante. O sea, la idea de esta jornada era un poco, pues, hablar un poco sobre ese concepto de debida diligencia y poder aproximarnos a él gracias a Amaya, entender un poco su relación con las formas severas de explotación, pero terminar un poco con un poco las herramientas que tenemos a mano, que se están poniendo en marcha y que son útiles y necesarias, ¿no? Porque, como bien ha dicho ya Amaya, hay una necesidad de concienciar, también de que las entidades nos unamos un poco con las empresas. Y en este proceso de sensibilización de la materia que también hemos empezado en Accent, pues también nos hemos dado cuenta que evidentemente, aunque el foco del problema está en las empresas transnacionales, que son aquellas que están más vinculadas a las largas cadenas de suministros, no nos podemos olvidar, y también lo ha dicho Amaya, de las medianas y pequeñas empresas que en ocasiones forman parte de esas cadenas, que también pueden ser desconocedoras de los procesos de debida diligencia y por ello queríamos hablar de estas iniciativas que nos permiten también proporcionar pautas a aquellas empresas que deseen empezar a implementar estos procesos de debida diligencia, ¿no? Amaya ha puesto por el chat una guía que han realizado desde el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, y ahora mi compañera María, que es técnica del proyecto en Huelva, pues va a hablar de una herramienta que hemos traducido y que, bueno, le voy a dar paso. Sin más, voy a despedir ya a Tania porque sé que se tiene que marchar y agradecerle muchísimo su participación. Gracias, Tania. Vale, María, pues si quieres empezar. ¿Me oyes, María? María, el audio te tienes que poner. Vale, ya, perfecto. ¿Me oís, verdad? Sí, perfecto. Y veis la presentación también. Vale, pues nada, muchísimas gracias a las ponentes, la verdad que sí, ha sido muy interesante y muy importante, Amaya, cómo ha aterrizado esa parte, ¿no?, de la debida diligencia y cómo ha acercado la temática tan importante de la debida diligencia. Nosotros, como ya hemos comentado, bueno, pues desde la entidad hemos visto, desde la entidad y más en concreto desde el proyecto Novicom, hemos visto que en los últimos años el tema de la trata y de la explotación laboral en las cadenas de suministro pues ha ganado cada vez más atención, ¿no? Por esto, este año, entre las diferentes actividades que ya presentó antes Teresa, hemos llevado a cabo la traducción de una herramienta en concreto de prevención de riesgo, ¿no? Que se ha desarrollado dentro del proyecto FLOW, un proyecto de la Unión Europea que está liderado por el Instituto Europeo para la Prevención y el Control del Delito, que está adscrito a las Naciones Unidas, ¿vale? Es una herramienta, este instituto está en Finlandia y la hemos traducido al español. Es una herramienta que queremos poner a disposición de todas las empresas, ¿de acuerdo? Ya que, bueno, como he comentado, es una herramienta para la prevención de la explotación laboral y la trata de seres humanos. El objetivo principal de esta herramienta es dar una visión general de qué es la explotación laboral y la trata de seres humanos. Normalmente cuando hablamos de trata siempre pensamos más en concreto en la trata con fines de explotación sexual y dirigidas a mujeres y niñas, y no vemos y no tenemos en cuenta que hay otras formas de trata y que, bueno, en este caso las empresas pueden verse que están incurriendo graves delitos y no tener esa visión, ¿no? Entonces el objetivo de esta herramienta es acercar y dar la visión y demostrar que existen una serie de riesgos para las empresas. Y además de que existen una serie de riesgos para las empresas que se pueden ver incurridas en este grave delito, ¿no? ¿Cómo se pueden evitar estos riesgos? Y que es necesario que estas empresas conozcan que pueden evitar estos riesgos y que son necesarias, ¿no? Al fin y al cabo, lo que se pretende, bueno, pues son proporcionar medidas prácticas y para conocer y controlar las redes complejas de la cadena de suministro. Como hablaba antes Amaya y como ha recalcado ahora Ana,
no solo va dirigido a las grandes empresas, ¿no? Sino que las pequeñas y medianas empresas pueden verse dentro de esas cadenas de valor y dentro de esas cadenas de su contratación, ¿no? Va dirigido a las cadenas de suministro, pero al fin y al cabo todas las empresas pueden formar parte de una cadena de valor y ya, como he comentado, formar parte de este delito, ¿no? Es muy importante, y también lo recalcaba Amaya, el enfoque de la prevención de riesgos, ¿vale? Además de garantizar entornos de trabajo seguro para las personas trabajadoras, ¿no? Ayudan a la empresa también a comprometerse en realidad y proteger los derechos humanos de estas personas trabajadoras, ¿no? No me voy a meter en los principios rectores de Naciones Unidas porque creo que ya se han comentado, ni en los pasos a seguir de debida diligencia. Esta herramienta en concreto lo que hace es implementar estos pasos, ¿de acuerdo? Y dentro de esta herramienta, como yo a veces la presento, ¿no? Es que tiene dentro 5 subherramientas, ¿de acuerdo? Estas herramientas, dependiendo del tamaño de la empresa o dependiendo del enfoque de la empresa, ¿no? Del sector al que pertenezca, puede hacer uso de todas las herramientas que vienen incluidas o puede hacer uso de una en concreto, ¿de acuerdo? Para empezar, tenemos la herramienta de evaluación de riesgo, ¿verdad? Esta herramienta, el principal objetivo es evaluar cuál es el riesgo de explotación laboral o de trata que tiene la empresa. En muchas ocasiones la empresa puede darse cuenta de que no está incurriendo en ningún delito y que no tiene ningún riesgo, que lo tiene todo controlado. Pero esta herramienta lo que hace es eso, hacerte cuestionar como empresa cómo identificar el riesgo de explotación laboral en las cadenas de suministro, cómo identificar las áreas donde existen riesgos más altos y cómo se lleva a cabo esta evaluación de riesgo. Pues la propia herramienta tiene una lista de verificación con una serie de preguntas que la empresa puede hacerse a sí misma y a través de estas preguntas detectar qué tipo de riesgo tiene la empresa, ¿de acuerdo? Entre las diferentes preguntas que podemos encontrar, pues son, ¿mi empresa emplea mano de obra no cualificada, temporal y estacional? La empresa emplea a muchos trabajadores migrantes que podrían estar familiarizados con el convenio, que no podrían estar familiarizados con el convenio colectivo del país o del sector empresarial. ¿Utiliza su empresa subcontratistas, agencias de personal temporal, contratos estacionales a corto plazo? Todas estas preguntas hacen un proceso de autoevaluación, ¿no? Y para conocer esos riesgos a los que en los que puede encontrarse la empresa. Otro tipo de herramienta que conlleva esta herramienta de navegando por las cadenas de suministro es una herramienta de estrategia, ¿de acuerdo? Las empresas deben tener una estrategia empresarial para poder paliar, ¿no? Y para poder eliminar la explotación y prevenir la explotación y la trata, ¿de acuerdo? Ese enfoque de prevención de riesgo que siempre, de prevención de riesgo, de enfoque de derechos humanos y enfoque también muy importante de perspectiva de género, tienen que estar incluidos, ¿vale? Dentro de la creación de esas estrategias para prevenir la explotación y la trata. Esta herramienta en concreto te da una serie de pautas para saber cómo elabora la empresa una serie de estrategias para la explotación, ¿vale? Y lo que hace es que la empresa define una estrategia sobre prevenir la explotación y la trata, incluyendo directrices internas y las políticas corporativas, ¿vale? Incluye 9 recomendaciones en concreto, ¿de acuerdo? Entre las diferentes recomendaciones, pues identificar y articular los valores fundamentales de la empresa que estén vinculados a la diligencia debida, comprometerse por escrito, que estos valores fundamentales estén por escrito, ¿no? Preparar las directrices de la empresa, compartir la estrategia de la empresa para prevenir la explotación con las partes interesadas, con los diferentes subcontratistas, aumentar la propia conciencia del personal, ¿de acuerdo? Todas estas herramientas que se incluyen vienen acompañadas de unas buenas prácticas, ¿no? A nivel europeo. En este caso, no me voy a centrar mucho en comentar todas las buenas prácticas, pero sí que es interesante, ¿no? Esta red finlandesa, ¿no? de empresas del comercio minorista y de servicios, ¿no? La SOS Corporation
son una serie de, proporciona servicios de adquisiciones y de otro tipo, ¿no? Son una red de empresas minoristas y de servicios. Y en 2018 encargaron a Intermon Oxfam en Italia, ¿no?, que realizara una evaluación de impacto en los derechos humanos en sus cadenas de suministro de tomate procesado en Italia. Gracias a esta evaluación de impacto descubrieron que diferentes proveedores estaban incurriendo en explotación laboral, ¿no? Y si no llega a ser por este informe que fue elaborado, la empresa no se da cuenta de que está incurriendo y que está dentro y que puede prevenir este delito y puede prevenir este riesgo, ¿no? Esta sería una de las buenas prácticas que acompaña la herramienta, ¿vale? Entre otras herramientas, además de crear estrategias, ¿no?, es importante también la herramienta de verificación. ¿Quiénes son los socios y colaboradores de mi empresa? ¿Vale? Esta herramienta, el objetivo principal es verificar que nuestros socios colaboradores no incurren en prácticas abusivas. Hay pequeñas empresas que pueden pensar, no, yo lo hago todo bien, confío mucho en todo lo que estoy haciendo, confío en mis socios colaboradores, pero bueno, tenemos que verificar, ¿no?, que sus socios colaboradores no estén incurriendo en prácticas abusivas, ¿no? Con esto es importante, bueno, pues conocer a los colaboradores, verificar que estos colaboradores actúen de manera responsable, no estén ellos involucrados en ciertas prácticas, ¿no? Y también aparecen, para llevar a cabo esta herramienta, una serie de preguntas para las posibles reuniones, ¿no?, que se pueden dar con los socios comerciales. Como ejemplo de buenas prácticas, pues hay en concreto hay una constructora finlandesa, ¿no?, que organiza reuniones cara a cara con empresas de contratación que contratan a trabajadores inmigrantes, tanto empresas de limpieza, y les piden a ellos una serie de informes que corroboren que estas empresas no están incurriendo en ningún delito, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante que nos sintamos responsables, bueno, que las empresas se sientan responsables y que estén concienciadas, ¿de acuerdo? Por eso es importante el dar a conocer también y el trabajo de sensibilización y de formación. Otra de las herramientas, y bastante importante, es la herramienta de contratación, ¿no?, para reforzar acuerdos y contratos comerciales, ¿no? Esta herramienta nos responde a la pregunta de cómo concluir acuerdos y contratos comerciales que sean sólidos, ¿vale? Incluye una serie de cláusulas permanentes en los contratos con subcontratistas y otros socios, donde se aclaren obligaciones y requisitos de los socios contractuales, ¿vale? Esta herramienta va acompañada de una serie de 4 pasos que para poder poner estas políticas por escrito, ¿vale? Y lo mismo, acompañada de las buenas prácticas, Senate Property. Quiero comentar lo que hacen exactamente, ¿no? Senate Property es una gran empresa finlandesa semiprivada que mantiene y construye las propiedades del gobierno finlandés. Tienen requisitos superiores a la media en lo que respecta, por ejemplo, a las cadenas de contrato. Las directrices para prevenir delitos financieros cubren proyectos de construcción y mantenimiento, así como la adquisición y administración de servicios. Y en este caso, el proveedor, por ejemplo, tiene que entregar informes sobre cada subcontratista en su cadena de contratación. Solo pueden utilizar subcontratistas que hayan sido aprobados por escrito por el contratista principal. ¿De acuerdo? Y para terminar, una herramienta también bastante importante y al que puede tener acceso las personas trabajadoras, ¿no?, también es la herramienta de evaluación del lugar de trabajo, ¿no? ¿Cómo puede hacer la empresa pequeñas autoinspecciones, ¿no?, pequeñas autoauditorías? Esta herramienta, ¿no?, forma parte de la agenda de responsabilidad social y, como ya he comentado, pues sería una especie de autoauditoría que podrían llevar a cabo las propias empresas, ¿no? Dice cómo poder llevar las propias inspecciones, que supervisen la operación de los contratistas y subcontratistas a través de realización de inspecciones de las propias condiciones laborales, ¿no? Va acompañada de una guía para la planificación y realización de estas evaluaciones. Entre las diferentes buenas prácticas que encontramos, ¿no?, hemos podido detectar que además esto sí lo llevan a cabo alguna que otra empresa, son canales éticos de comunicación dentro de la propia empresa, de darle pie a los propios trabajadores y trabajadoras que sean los que denuncien ciertas situaciones, ¿de acuerdo? Y como buenas prácticas, algo a destacar, ¿no?, es que, por ejemplo, mira, en Bulgaria
existe una aplicación para las denuncias de los propios trabajadores, de las propias trabajadoras, ¿no? Están en unión con la Confederación de Sindicatos Independientes de Bulgaria, la Inspección General del Trabajo y la Agencia Tributaria Nacional. Llevaron a cabo una campaña de sensibilización sobre los daños de la economía sumergida e introdujeron una aplicación móvil gratuita a la que tienen acceso los diferentes trabajadores de las empresas. ¿De acuerdo? Así que creo que esta herramienta, además de ser importante porque te da pie a saber cómo poder gestionar tu empresa para prevenir los riesgos de explotación y de trata, además viene acompañada de esas buenas prácticas que creo que siempre también son importantes visibilizarlas, ¿no? Y es importante visibilizarlas y tenerlas en cuenta y poder tener esa visión, ¿no? Y adaptarla a nuestra propia empresa. Y para tener en cuenta las buenas prácticas también, quiero dar paso con esta introducción a buenas prácticas a nuestra siguiente ponente, ¿no? A la última ponente y no por ello, por supuesto, menos importante. Voy a dejar de compartir un segundito. Aquí está. Quiero dar paso a la siguiente ponente, ¿no? Que es Josefina Treco. Josefina Treco viene a hablarnos precisamente de esto, ¿no? De buenas prácticas y del movimiento B Corp, ¿no? Que ahora vamos a conocer un poco. Josefina Treco es directora de Cronoscopio Comunicación con Propósito y colabora de la comunidad B Andalucía, ¿vale? Es licenciada en Comunicación Social, especialista en Marketing Digital y Branding. Se desempeña como directora de Cronopios Comunicación con Propósito y colaboradora de la comunidad B Andalucía. Y además es docente y consultora independiente. Así que, bueno, espero que aprovechemos y que tengamos en cuenta la visión y la experiencia de Josefina y que junto con las anteriores ponentes veamos que existen iniciativas y que existen intenciones de llevar a cabo buenas prácticas y que esto tiene que ser generalizado en el mundo empresarial, ¿de acuerdo? Así que sin más, Josefina, te doy paso y muchísimas gracias por tu colaboración. Gracias María, gracias por la presentación, gracias por la invitación, también por el espacio que le dan acá a la comunidad B, como mencionaba María. La idea de hoy es contarles un poquito de qué se trata esto de las B Corp, de las empresas B, de las empresas con propósito, y cómo este movimiento, que es a nivel mundial, de alguna manera nos da un marco que nos permite trabajar en conjunto, tanto empresas, proyectos, organizaciones de distintos sectores, la academia, la prensa, de nuevo las empresas, organizaciones civiles o sin fines de lucro, el Estado, para que entre todos podamos de alguna manera apuntar a un cambio que sea positivo para todos y todas. Así que voy a empezar a compartir la presentación. Me dicen si se escucha, si se ve bien. Sí. Sí, perfecto. Perfecto. Vale, vamos a avanzar. Vamos a avanzar entonces. Bueno, como les decía, la idea es presentar un poco, sensibilizar, que es una palabra que se usó mucho y que creo que es súper importante porque de alguna manera es poner sobre la mesa diferentes realidades y de alguna manera también ayudar a conectarnos, que es uno de los objetivos de este movimiento, ¿sí? Generar una red, generar un movimiento de personas, construir y tejer redes a donde podamos entre todos participar y hacer que esto sea un cambio positivo para el mundo, ¿sí? Entonces, ¿qué son las empresas B Corp y con propósito y cuál es su impacto en la sociedad y el mundo? Bueno, esto parte de una visión que es global y que tiene que ver con liderar un cambio sistémico para construir un modelo económico que sea equitativo, inclusivo y regenerativo para todas las personas y el planeta, ¿sí? Esto creo que está súper ligado a lo que venían comentando anteriormente Amaya, Tania, María José, en relación a cómo hacemos para que las organizaciones, las instituciones, de alguna manera puedan ser inclusivas en términos de género, en términos de raciales, bueno, en diferentes cuestiones que tienen que ver también exclusivamente con el tema de la trata, ¿no? Cómo hacer para que esas personas puedan integrarse en los entramados sociales y podamos de alguna manera combatir esto tan importante que es la violación de los derechos humanos, ¿sí? Este movimiento, como les decía, es un movimiento que es a nivel global, está presente en 78 países. Estos números son estimativos, es importante aclararlo porque esto va cambiando día a día. Cada vez son más las empresas
que certifican como B Corp, más los sectores que se suman. De hecho, hay una lista de espera de organizaciones que quieren esta certificación para ser B Corp. Y lo interesante también es que tenemos un objetivo común, que es justamente la visión que les comentaba al principio y generar este triple impacto positivo. Amaya al principio comentaba de que, bueno, hay como diferentes herramientas que por ahí están sectorizadas, unas para lo que es derechos humanos o inclusión social, otras que son más a nivel económico, otras que son a nivel más de la cuestión ecológica. Y lo que tiene de interesante este movimiento es que de alguna manera apunta a abarcar estas tres áreas, ¿sí? Lo social, lo económico y lo ambiental, ¿sí? Acá les voy a dejar después en la presentación más números también para que vean y puedan compartir y tener noción del impacto y del crecimiento que esto está teniendo a nivel global y anual, ¿sí? Acá se ve un poquito cómo es esto del mapa, donde justamente lo que les decía, es inclusivo porque participan todos los sectores, todas las personas podemos formar parte de este movimiento y de alguna manera colaborar y trabajar para este triple impacto y por este cambio positivo que queremos y nos interesa ver en las personas y en el planeta. Hay usuarios de la herramienta, por ejemplo, que son estos que están acá, que ya les voy a presentar de qué se trata esta herramienta. Está también personas de la academia, universidades, cursos, personas que se forman, facilitadores, los multiplicadores B, que son personas certificadas que acompañan a otras organizaciones y empresas a formar parte también de este movimiento, actores económicos de distintos tamaños, de distintas regiones, de distintos sectores, la agenda pública, es decir, la prensa también forma parte de este movimiento, inversores. Esto es importante porque uno de los beneficios que tiene el ser una B Corp o el ser una empresa con propósito es justamente que cada vez más la mirada está puesta sobre este tipo de organizaciones. Las personas tomamos decisiones de compra o de participación laboral en organizaciones que sabemos que tienen buenas prácticas, que decidimos y elegimos participar, comprar, trabajar en este tipo de empresas que de alguna manera sabemos que son sustentables o que buscan serlo o que trabajan por el triple impacto, ¿sí? Ahí entra un poco el tema de las B Corp y de la certificación B. Entonces, ¿cómo pueden las empresas crear un mundo mejor? Acá les presento también al cuarto sector, que es, para quienes todavía no conocen de esto, todos conocemos el sector social, que tiene que ver justamente con las organizaciones civiles sin fines de lucro, como ACSEM, que trabajan de alguna manera para un objetivo común, para un bien social, generalmente, y que reinvierten los ingresos y los beneficios económicos por ese objetivo, ¿sí? Por otro lado está el sector público, que es el Estado principalmente, que se encarga de regular o debería encargarse de regular, de generar las leyes y los marcos que permitan que las cosas vayan mejor, ¿sí? Y por otro lado, el sector privado, que su principal objetivo es el ánimo de lucro. El cuarto sector es una mezcla de estos tres sectores anteriores y es un nuevo sector emergente de la economía que está formado por organizaciones que buscan tener por igual ingresos o beneficios económicos, una rentabilidad que haga que estas empresas o estas organizaciones sean sustentables, sostenibles en el tiempo, pero de igual manera le interesa poder generar una rentabilidad económica para reinvertirla en este compromiso por lo social y lo ambiental. ¿Sí? Es decir, que el ingreso que se genera de alguna manera pueda ser reinvertido en el objetivo de la organización. Estas organizaciones también se conocen como for benefit o organizaciones híbridas. Tiene que ver con esto de ser buenas para el mundo, ¿sí? No las mejores del mundo, sino para el mundo. Porque su objetivo, como decíamos recién, es conseguir beneficios financieros o económicos, pero para reinvertirlos en bienes sociales y para los trabajadores y su propósito, ¿sí? Entonces, volviendo a la pregunta anterior, ¿cómo hacen las empresas para avanzar en esto? Y lo principal es la toma de conciencia, que se habló mucho en este encuentro, sobre la sensibilización, sobre la visibilización de las buenas prácticas, o que las organizaciones de alguna manera puedan identificar en qué punto están teniendo cosas para mejorar o en qué cosas están haciendo las cosas, en qué puntos están haciendo las cosas bien, ¿sí? Tanto en el tema de impacto social como ambiental.
y que esto pueda mejorarse cada día. Es decir, que todos estamos de alguna manera en un camino de evolución, de crecimiento, donde siempre las cosas se pueden ir mejorando y se pueden hacer mejor. Entonces, para eso existe B-Lab. En este caso en España hablamos de B-Lab Spain, a donde se trata justamente de una organización sin ánimo de lucro que está formado por una economía, que está transformando, perdón, la economía para beneficiar a todas las personas y el planeta, ¿sí? El movimiento B Corp tiene un propósito claro, como les comentaba al principio, que es justamente este, ser buenas empresas para el mundo y no las mejores del mundo, ¿sí? Tiene que ver con redefinir el sentido y el significado del éxito de las nuevas economías y generar buenas prácticas para que estas ganancias o estos beneficios económicos puedan traducirse realmente en un triple impacto para el ambiente, para la economía y para las personas, ¿sí? Por eso, B-Lab desarrolló esta herramienta de evaluación de impacto B, que tiene cosas muy interesantes. La principal es que es una herramienta online y que es gratuita, que sirve para medir y gestionar el desempeño social y ambiental, y que es sumamente integral, que abarca todas estas áreas, a diferencia de otras herramientas que pueden medir, por ejemplo, buenas prácticas en cuanto a calidad o garantía de los trabajadores, o que pueden medir buenas prácticas en cuanto a solo lo ambiental y lo ecológico. Esta herramienta permite medir todas las áreas, las 5 áreas, tanto los trabajadores como la gobernanza, como las buenas prácticas o el impacto ambiental, los clientes y la comunidad, ¿sí? Como les decía recién, esta herramienta evalúa las operaciones y el modelo comercial de las empresas y el impacto que tiene en los trabajadores, en la comunidad, el medio ambiente y los clientes, ¿sí? Evalúa el desempeño. ¿Por qué? Porque es una herramienta que nos permite ver en qué estado está hoy nuestra organización, pero también nos ofrece recursos, buenas prácticas para seguir mejorando estos resultados, ¿sí? Una vez que las empresas certifican, tienen el certificado B, todo el tiempo tienen que estar presentando todos los años estos informes que de alguna manera demuestran cuál es la mejora en el desempeño, la mejora de un año para otro, ¿sí? Es como de alguna manera motivarnos para seguir mejorando, ¿sí? La evaluación no necesariamente es un paso previo a quienes tienen la intención de certificar como B Corps, que no necesariamente todos tenemos que hacerlo. A lo mejor, si bien es algo que todas las empresas de distintos tamaños, de distintos sectores pueden hacer y pueden exceder, la evaluación justamente es como un paso intermedio que nos permite conocer en qué estado estamos, ¿sí? Y está diseñada para adaptarse a todo tipo de empresas. Como les decía anteriormente, es online, es gratuita, es confidencial y es fácil de usar. Y brinda distintos recursos. Y lo bueno de esto también, de formar parte de esta comunidad, es que de alguna manera nos pone en contacto con otras organizaciones, con otras empresas, con otras personas de nuestro sector que están en el mismo camino, que están en el mismo desarrollo. Entonces podemos compartir con otras organizaciones buenas prácticas, qué está haciendo uno, qué está haciendo otro, cuáles son los desafíos, cómo podemos de alguna manera complementarnos y compartir esta experiencia. Es decir, todas las organizaciones y las personas que formamos parte de este movimiento no estamos solas, estamos acompañadas y formamos parte de esta red global, ¿sí? Entonces podemos compartir y estar conectados para seguir mejorando en las distintas áreas. Puntualmente, en relación a cómo podemos implementar esto en relación a los derechos humanos, que es el tema principal del encuentro de hoy, acá les comparto, esto es un poco exclusivo, algunas herramientas que están presentes en este libro. No sé si se llega a ver, Movimiento B Corp. Es un libro del movimiento B Corp que dice cómo utilizar la empresa para generar un impacto positivo en la sociedad y el planeta. El libro está disponible, después les voy a dejar un QR para quien le interese. Cuenta un poco, es súper práctico y un manual, una guía que nos ayuda de alguna manera a reflexionar sobre todos estos temas. Puntualmente en relación a los derechos humanos y a cómo hacer o cómo tener mejores prácticas en el desempeño social de las empresas y las organizaciones, la herramienta de evaluación comparte algunas preguntas, como por ejemplo estas. Si la empresa comparte la propiedad con los empleados,
si paga un salario digno a los empleados, incluidos los empleados temporales y de media jornada y colaboradores externos. Si dispone de un proceso de gestión transparente que permite a los empleados acceder a todos los datos financieros y operativos disponibles. Esto es también muy importante porque otra clave de que nos permite ver y visibilizar todas estas cuestiones y buenas prácticas tiene que ver justamente con la transparencia, con que tanto los colaboradores internos como colaboradores externos puedan conocer qué es lo que la empresa está haciendo, cómo lo está haciendo, de qué manera se generan los beneficios económicos, es decir, cómo ingresa el dinero a las organizaciones y qué se está haciendo con ese dinero, es decir, que todo esto sea en procesos sumamente transparentes y visibles para tanto los colaboradores como los stakeholders externos, ¿sí? Si ofrece, por ejemplo, atención médica a empleados a tiempo parcial y completo, si tiene políticas de cobertura sanitaria para personas transgénero, si ofrece un plan de jubilación o pensión o participación en los beneficios de todos los empleados, ¿sí? Si ofrece productos o servicios financieros que puedan ayudar a afrontar los imprevistos de los empleados, como el acceso a servicios bancarios gratuitos. Esto probablemente es algo sumamente importante para personas migrantes que quizás se están insertando nuevamente en una sociedad o en un ámbito laboral. Entonces, de alguna manera ayuda a ver cómo las personas pueden insertarse en lo social y en lo laboral, y a su vez brinda los recursos y la información para que las empresas puedan generar buenas prácticas para esas personas y poder incluirlas, ¿sí? O quizás personas que se están reinsertando después de haber salido de una situación de trata de personas o de abuso laboral. Bueno, esas personas probablemente necesiten de recursos financieros y a ver si las empresas realmente están aportando para esa inclusión, ¿sí? Si promueve el desarrollo profesional y la capacitación de los trabajadores, si tiene programas de salud y bienestar, si realiza encuestas periódicas, esto recién lo comentaba María con la herramienta que presentaba, es decir, cuánto la empresa le pregunta o le da voz y voto de alguna manera a sus colaboradores en términos de saber si están satisfechos con cómo se realizan los procesos, con el impacto que la organización está teniendo tanto a nivel social, ambiental y económico, si ven que hay buenas prácticas o cosas que se pueden mejorar. Todo esto es de alguna manera, acá son algunas de las preguntas que podemos encontrar, como les mostraba recién, exclusivamente en el área de trabajadores, ¿sí? Pero la herramienta, como les mostraba, puede ayudar también a medir las áreas de gobernanza, de la comunidad, del ambiente y de los clientes. Por supuesto que todo esto de alguna manera está orientado a que podamos colaborar y trabajar por los objetivos de desarrollo sostenible que de alguna manera nos implican a todas las personas, y también comentarles que también hay una ley que se llama Crea y Crece, que ya ha sido aprobada en España y que de alguna manera ayuda a visibilizar y brinda una figura jurídica que incluye y acoge a todas las compañías y empresas de este cuarto sector que generen un beneficio social y ambiental, además de un retorno económico, ¿sí? Esto les va a quedar en la presentación. Acá les comparto también el libro que les mostraba recién, donde pueden profundizar mucho más sobre estas preguntas, sobre las distintas áreas que ayuda a medir la herramienta. De nuevo, repetirles que es una herramienta online, que está gratuita, que está accesible, que cualquier persona, cualquier empresa puede acceder y hacerla, que brinda muchos recursos y bueno, de nuevo, invitar a que puedan sumarse a hacer B, estudiar B, investigar B, todas estas áreas de alguna manera están involucradas e incluidas en todo este movimiento, ¿sí? Así que bueno, hasta acá la presentación. De nuevo agradecerles el espacio, el interés por conocer un poquito más sobre qué son las B Corps o las empresas con propósito y cómo podemos todos sumarnos a este movimiento para generar un cambio tanto en lo económico como en lo ambiental y lo social. Bueno, muchísimas gracias, Josefina, por tu intervención. Muy reveladora, ¿no? Por lo que supone también el acercamiento a bueno,
otras experiencias de buenas prácticas que ya están en marcha aquí y ahora, ¿no? Por el trabajo que realizáis para caminar en este sentido, ¿no? Facilitando la construcción de una economía más sostenible, ¿no? Que reseñaba Amaya al inicio. Me presento, yo soy Fanny, la otra compañera de Novicom, técnica en este caso de Acten en Vigo, aquí en Galicia. Me toca entrar a cerrar este espacio que hemos abierto hoy. Sí que antes de dar así unas pinceladas de recogida para hacerlo, bueno, abrir, o nos gustaría, vaya, si hay alguna consulta, comentario, sí, interés por, ya que tenemos aquí todavía, no a Tania, pero sí a Maya y a Josefina, si hay interés por comentar o consultar algo, es el momento, ¿sí? Podéis escribirnos por el chat, ¿sí? Nadie se anima. Bueno, a lo mejor puedo ir haciendo así una recogida por si mientras me escucháis a alguien le apetece comentar algo, ¿vale? O repensar si algo se quedó en el tintero. Bueno, inicio el cierre agradeciendo una vez más bueno, la asistencia y la acogida, ¿no? de estas jornadas, de este encuentro, a todas las personas que estáis ahí del otro lado, que no son pocas y son muy diversas en bueno, procedencias profesionales y también territoriales, lo cual es algo para celebrar. Y especialmente agradecer a las ponentes, ¿no? Tania ya no está con nosotros, pero bueno, sí a Maya y Josefina por la generosidad de prestar su tiempo y sus experiencias y su sabiduría, por supuesto. La intención de este encuentro era indagar sobre los procesos de debida diligencia, ¿vale? Que pretenden prevenir, mitigar y reparar las consecuencias negativas que se derivan de determinadas prácticas o actividades empresariales, reflexionando también sobre la relación que hay entre la trata de seres humanos y las cadenas globales de suministro. También porque, bueno, no debemos olvidar que siguen produciéndose, ¿no? A día de hoy graves violaciones de derechos humanos vinculadas al ámbito corporativo. Violaciones que, bueno, pues en muchas ocasiones quedan impunes, ¿no? Pues por una ausencia de mecanismos adecuados que lo faciliten. Hemos podido también hoy aterrizar conceptos y procesos arduos, acercarnos y conocer retos normativos que todavía tenemos por delante, en qué momento nos encontramos a nivel internacional, europeo y nacional, qué papel pueden y están jugando los diversos agentes implicados en esta realidad y bueno, pues cuán importante es establecer alianzas entre todos ellos para poder caminar hacia una economía que, como decía Maya, sea más sostenible y respetuosa con los derechos humanos. Por otro lado, bueno, pues también hemos querido ampliar el foco sobre bueno, herramientas pues como la que ha presentado la compañera María, ¿no? EUNI, o la guía que nos ha compartido Amaya al inicio para la aplicación de la debida diligencia que ha publicado el Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa, o buenas prácticas como, bueno, como hemos podido escuchar de la mano de Josefina, ¿no? Que nos ha acercado al movimiento B Corp, ¿no? Este movimiento de empresas con propósito, que bueno, en general ya están en marcha, ¿vale? Tanto herramientas como buenas prácticas, como empresas que actualmente ya están apostando por ser motor de cambio y transformación, ¿no? En este sentido. Por recoger así en síntesis, ¿no? Un poco la energía del momento, ¿no? Parece que, ¿no? Que nos encontremos en eso, ¿no? Un momento de avances, ¿no? Que
hablan de, bueno, ¿no? Que estamos como transitando de la existencia de instrumentos no vinculantes a la aprobación de instrumentos que sí lo sean, ¿no? Que empiezan a recoger obligaciones para las empresas en relación a los derechos humanos, junto además a la implementación de buenas prácticas, ¿no? Entonces, bueno, por acabar así con una recogida y un mensaje así en positivo, porque bueno, el momento parece que nos arroja esta luz. Nada, sí recordar que decía Teresa al inicio, ¿vale? En cierre de este año también, pues desde Novicom se publicará este informe anual dossier que se lleva haciendo ya en los últimos años, que estará bueno, pues, vinculado a la temática que hoy hemos compartido y que bueno, pues invitamos a seguirnos en la web para poder acceder a este y otros, ¿no? Y que nada, aquí estamos abiertas a seguir vinculando cositas, ¿no? Para ir mejorando en este camino. De nuevo, gracias y bueno, no sé si después de este speech de cierre alguien se anima a, no sé cómo va el chat, aquí las compañeras que me den el toque. No, hay agradecimientos, la verdad que a mí también, bueno, os agradezco a las ponentes porque también a mí me pareció muy interesante la jornada, muy enriquecedora y sobre todo esto que, como decías tú, Fanny, arroja luz sobre, ¿no? Cuestiones más profundas y diferentes, ¿no? Perspectivas diferentes en el abordaje de la trata, que es un poco el tema, ¿no? El hilo conductor para nosotras del proyecto Novicom. Así que, pues yo también eso, os agradezco a todas y todos y también si os surgen preguntas, cuestiones próximamente, porque también yo entiendo que son temáticas nuevas, para decirlo de alguna manera, y a lo mejor necesitamos digerirlas, ¿no? Y reflexionar sobre ellas, nos podéis escribir sin problemas. Y si luego las ponentes están, alguien ha pedido si se puede compartir vuestras presentaciones con las personas participantes, si os parece bien, a las ponentes también podemos hacer esto. Y pues si no hay esto, eso, muchos agradecimientos, la verdad, han llegado también por la novedad, digamos, ¿no? De estos temas y esta jornada. Así que también, bueno, sin más, también me he incluido yo también, Fanny, perdón, en el cierre, así de repente. Y pues sin más os agradezco también. Eso, también hemos puesto el link a nuestra web, tanto a la herramienta que ha presentado María como anteriormente Fanny, gracias Fanny, había puesto también el link a nuestra web, el apartado dedicado al tema de trata, donde eso podéis ir leyendo las novedades, todas las publicaciones que vamos realizando, las acciones, o sea, estar un poco al día, ¿no? También sobre estos temas. Pues nada, así que gracias otra vez a todas y todos por el interés y pues nada más. Compis, si podéis quedaros un segundito, después os voy a comentar una cosa. Gracias, chao, buen día. Gracias, chao, chao. Entiendo que ya no estamos grabando, ¿sí? Se está grabando todavía, ahora supongo que Carmen lo parará.